Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Y un Dios que salva. La paz de Dios sea con vosotros. Yo soy el pastor Alvin Grandes, pastor de la Iglesia Evangélica y Misionera Glorioso Jesús, predicando a las naciones para Cristo, vida eterna para el mundo. Hoy hablaré un tema de trascendental importancia, un tema muy, pero muy importante que usted necesita conocer. Voy a comenzar dando gracias a Dios. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos transforma, nos cambia. Tu palabra es profética, tu palabra trae sanidad, restauración a nuestras vidas. Háblanos a través de tus santas escrituras. En el nombre de Jesús, revélanos a Cristo Jesús en tu palabra. Haz llover la lluvia de tu revelación profética y que las aguas de tu Espíritu Santo inunden como un río en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice la palabra, por la benignidad, por la paciencia, por la longanimidad, por la bondad de Dios. Dios es un ser supremo que tiene esa bondad, esa benignidad, esa paciencia para con nosotros. Y en esa paciencia, bondad, longanimidad, Dios nos concede el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es el cambio de nuestra manera de vivir. ¿Qué es el arrepentimiento? Dilo usted mismo. Repita conmigo. El arrepentimiento es el cambio de nuestra manera de vivir en todo lo absoluto. Ese es el arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti ira para el día de la ira. La dureza de tu corazón. No hay cosa más dura en esta tierra que un corazón no arrepentido, que no quiere darle la alabanza a Dios. Dice el Señor, atesoras para ti ira para el día de la ira. ¿Qué estás atesorando? ¿Qué atesora una persona cuando no se arrepiente? Está atesorando ira para el día de la ira. Y la Biblia nos dice que hay un día de juicio. ¿Cuándo será esto? En la segunda venida de Cristo. Pero también el día de la ira es cuando una persona no creyente en Cristo se muere y se va a pena de eterna perdición. Porque la palabra muerte significa dos cosas. Es la separación eterna entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Y dos, la muerte es la pena de eterna perdición
en el tormento de fuego eterno. Ahora, dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerda, no está hablando de las obras lejos de la fe. No. Está hablando de las obras de la fe. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo humano, sin el espíritu que está dentro, está muerto. Así dice la palabra. Dios juzgará a cada uno conforme sean sus obras. Se refiere a las obras de la fe de cada persona. Y si tú no has servido a Cristo con la fe que Dios ha puesto en ti, déjame decirte que Dios juzgará eso. Dios juzgará aquella fe que ha puesto en ti y que tú nunca lo has usado para alabarle, que nunca lo has usado para servirle. Porque eso es lo que Dios demanda de usted y yo. Ahora, dice, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. El único que pudo decir yo soy la verdad, ¿quién es? Es Cristo Jesús. El único. Él es la verdad. Y en la verdad de Cristo Jesús, y la verdad que es Cristo Jesús, nos libra del pecado. Nos libra de los engaños del diablo. Ahora, dice la palabra, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. No está hablando de paz, no está hablando de prosperidad ni de bendición. Está hablando de tribulación, está hablando de angustia. Usted no sabe qué es tribulación, usted no sabe qué es angustia. El Señor en su palabra nos está diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Y qué es lo malo? Lo malo es todo lo que se llama daños y perjuicios. Lo malo es, ¿qué cosa? Daños y perjuicios. Pero cuando la Biblia habla de males, de mal, está hablando de que el ser humano hace daños y perjuicios cuando no obedece a la verdad, cuando no obedece la voluntad del Padre. Así de sencillo. Si tú no obedeces a la voluntad del Padre, no obedeces a la verdad que es Cristo, simplemente estás cometiendo daños y perjuicios, estás cometiendo atropellos contra la verdad de Cristo. Ahora, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es guardar los mandamientos de Cristo Jesús. Por sobre todo, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Amor por su palabra. Eso es hacer el bien. Amor a su palabra y aplicarlo en nuestra vida diaria, comenzando desde nuestra familia y por consiguiente nuestro prójimo que está al lado nuestro. Ahora, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmos de David, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y dice así, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo aprueba la mente y el corazón. ¿Qué es inicuo? Viene de la palabra iniquidad, que significa lo torcido, todo lo que está desviado del diseño profético, del diseño de la deidad de Dios, todo lo torcido de la, ¿qué cosa? De la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es eso? La palabra inicuo quiere decir torcido, todo lo que está distorsionado,
Eso es la palabra inicuo. Todo lo que sale y lo que se desvía del diseño y de la voluntad perfecta de Dios. En otras palabras, la iniquidad es la semilla diabólica en el corazón de los hijos de desobediencia. Recuerda lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2. La Biblia dice allí: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el espíritu del diablo. Ahora, dice el versículo 10: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hay una frase que se ha hecho muy popular, que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ni en ninguna parte lo vas a encontrar. En la Biblia no hay, no existe. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y qué es airado? ¿Quieres saberlo? ¿Qué es airado? Es estar enojado, molesto. Y el Señor dice que está molesto todos los días. ¿Contra quiénes? Contra, dice aquí la palabra, los impíos. ¿Y qué es un impío? Aquella persona que no tiene la piedad de Cristo. Es decir, aquella persona que no posee el amor de Cristo. Y si no posee el amor de Cristo, ¿qué posee entonces? ¿No sabes qué posee? Te lo diré. Posee lo que se llama la impiedad, incompasión, crueldad, corrupción. Es decir, un corazón y una conciencia corrompida. Esa es la palabra impío. Continuamos. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que si los inconversos no se arrepienten de su pecado, de su mal camino, de sus pensamientos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos dice? Nos dice que Dios ya tiene preparado, ¿qué cosa? Tiene preparado ya su arco y también ya tiene afilada su espada. Ustedes conocen el arco, ustedes conocen la espada. Son armas mortales. Dios tiene armas mortales. Y la Biblia dice que tiene una espada muy afilada. Ya está. Y tiene un arco ya preparado, listo para tirar en el blanco. Son armas de muerte, amado amigo. Y dice: asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ha preparado armas de muerte. ¿Contra quiénes? Contra los impíos, amado. Contra aquellas personas que no quieren arrepentirse. Aquellos que no quieren dejar el pecado. Aman tanto el pecado que lo abrazan y lo adoran. Y no quieren, ¿qué cosa? No quieren dejarlo. No quieren rechazarlo. No quieren cortar eso de sus vidas. Porque el pecado es una maldición. Número uno, el pecado, ¿qué cosa es? Es un estado espiritual de ¿qué cosa? De vergüenza y de separación. Número dos, el pecado es una maldición. Porque el pecado es ¿qué cosa? Una maldición terrible. Es como una enfermedad mortal. Y tercero, el pecado es un demonio. Es un espíritu inmundo que controla al ser humano hasta llevarlo al infierno. Ahora, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 66 y leas conmigo el versículo 3, inciso B. El que queme incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Versículo 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos
y escogieron lo que me desagrada. Imagínate, escucha la palabra que dice que el Señor va a escoger escarnios. Es decir, ¿qué cosa? Significa flagelaciones, martirios, sufrimientos, plagas. Todo eso se resume en juicio de muerte. Él ha escogido ya los escarnios para los rebeldes, a los que no obedecen al Evangelio, a los que no obedecen a Cristo, a los que han rechazado a Cristo. Y la Biblia dice que todo aquel que rechaza a Cristo y que no tiene el amor de Cristo en su vida es anatema. No sabes qué es anatema, ¿verdad? Anatema significa maldito por Dios, no por el hombre. Anatema es maldito por Dios. Toda persona que no tiene a Cristo, que no tiene el amor de Cristo y no tiene el Espíritu de Cristo en su vida, porque es rebelde y obstinado, ama el pecado, ama al demonio, ama las tinieblas y no ama la gloria de Dios. Rechaza toda verdad y ama toda injusticia. Eso es una persona inicua, es una persona impía. Eso es lo que significa. Ahora, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Cuando Dios te llamaba, ¿qué dice la palabra? Que no respondiste. Y cuando Dios hablaba, tú no quisiste oír. Por eso la Biblia dice en Hebreos, en el libro de Hebreos dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando hoy la palabra, no endurezcas tu corazón. El que endureció su corazón tan grandemente fue en tiempo de Moisés, el faraón, que endureció su corazón. ¿Y por qué viene el endurecimiento? ¿Por qué viene el endurecimiento de corazón? ¿Cuál es la causa? Dos cosas. Por la soberbia y por amar más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Es decir, rechazaron al Espíritu Santo y rechazaron la gracia de Cristo. No rechaces la gracia de Cristo, no rechaces al Espíritu Santo, amigo, amiga, porque eso te va a llevar a rebelarte contra Dios, eso te va a llevar te va a llevar a tener un corazón y una conciencia obstinada. ¿Qué es obstinado? Aquella persona que vive empedernido en el pecado, empedernido en la desobediencia. Muy bien, ahora quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 17. Así ha dicho el Señor Jesucristo, en esto conocerán que yo soy Jesucristo, y aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Una de las primeras maldiciones de Dios a la tierra de Egipto por causa de la soberbia de Faraón, porque no quiso para nada dejar ir al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, no quiso dejarlo libre, no quiso dejarlo ir, porque el pueblo hebreo tenía que salir de esa tierra de Egipto y dar sacrificios a Dios y servirle a Dios y hacer fiesta solemne a Dios, al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, que es Jesús de Nazaret. Bueno, no quiso dejarlo así, se endureció, se obstinó su corazón, se ensoberbeció demasiado el faraón. ¿Y qué pasó? Dios le dio un lapso de tiempo para que se retractara. No quiso nada, no quiso saber nada. Así que llegó la primera maldición a la tierra de Egipto, que es la plaga de la sangre. En otras palabras, es una maldición que ataca, ¿qué cosa? Con una sed y un hambre tremendo a toda persona
quiere arrepentirse. Segunda plaga, la plaga de las ranas. Versículo 2 del capítulo 8 de Éxodo. Dice así: y si no lo quisierais dejar ir libre al pueblo hebreo, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las cámaras de donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. O sea, esta plaga, esta maldición va a entrar, dice, en las casas, en tus habitaciones, en tus cámaras, etc. Esta plaga ataca ¿qué cosa? Tu hogar, tu habitación, que significa lo íntimo, que ataca todo lo que está en tu casa. ¿Y qué es la rana? La rana trae ¿qué cosa? Trae veneno y flema en su cuerpo, y eso totalmente venenoso. ¿Y qué dice la palabra? Que es una plaga, es una maldición que Dios ha traído a la tierra de Egipto por causa de que Faraón no quiso arrepentirse, no quiso dejar ir al pueblo hebreo a adorar, a servir al Dios de Israel. Se endureció su corazón, se obstinó y no quiso arrepentirse. Ahora, la tercera plaga es la plaga de los piojos. Libro de Éxodo capítulo 8, versículo 17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, y todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y dice que esa plaga, esa maldición, atacó a todos los hombres y atacó a todas las bestias del campo. ¿De qué territorio? ¿De qué tierra estamos hablando? De Egipto. ¿Y qué significa Egipto en la Biblia? En la Biblia Egipto significa la mundanalidad, significa el sistema global antidios. ¿Qué es eso? El sistema global antidios es todo los pensamientos de Satanás que operan en este mundo. Todo el sistema de este mundo está en contra de la santa palabra, de la santa constitución, del santo estatuto de Cristo. Es por eso que el reino de Dios va contra cultura, contra reino, contra reyes de esta tierra y contra príncipes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se sujeta a ese sistema. El sistema, las culturas y los reinos deben sujetarse a la constitución de Cristo. Bueno, esta plaga ataca, dice, a los hombres, ataca a las bestias, son plagas de piojos. ¿Qué son los piojos? Absorben sangre. Es una plaga terrible. Cuarta plaga, la plaga de las moscas. Versículo 21 del capítulo 8. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y así mismo la tierra donde ellos estén. Esto es otra plaga, es otra maldición que llega a la tierra de Egipto. ¿Por qué causa? Por la causa de que ustedes ya conocen que Faraón no quiso dejar ir libre al pueblo hebreo, porque los tenía como esclavos. Ahora, escuchen esto. Esta plaga de las moscas, la mosca representa lo inmundo, la inmundicia. Representa toda la inmundicia, llámese sexual, llámese animal, etc. Llámese de sangre o llámese de espíritu, porque hay toda clase de inmundicia. Toda clase de inmundicia. Eso representa la mosca. Y es un dato también curioso que usted sepa que el príncipe de las moscas es Beelzebú. Es un demonio. Él es el príncipe de la inmundicia. Así que esta plaga ataca justamente, dice, a todo el territorio de Egipto, trayendo inmundicia. Obviamente, traen
en su barriga que trae la mosca, trae larvas, trae gusanos, y esto es terriblemente asqueroso. Y eso representa la inmundicia. Muy bien, pero hay algo que usted debe saber, que Dios no jamás, nunca ha tocado con plagas y maldiciones a su pueblo, a sus hijos, jamás, sino a los que son rebeldes y desobedientes, a los que no obedecen al Evangelio. Continuamos la plaga del ganado. Capítulo 9 de Éxodo y versículo 13, aquí la mano del Señor Jesús estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Esto es una plaga terrible que le entra al cuerpo de los animales, al cuerpo de tu ganado. Y el ganado representa tu riqueza, representa tu alimento, tu sustento, etc. Tu poder y tu posesión. Entonces, la plaga, esta maldición dada por Dios, vino a los ganados de los campos de Egipto y mató a todos, menos el vacuno de los hijos de Israel. Ahora, siguiente plaga, la plaga de las úlceras. Capítulo 9, versículo 9, dice así: y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Estas úlceras, estos plagas, dice la palabra de Dios, estos sarpullidos en forma de úlceras, de vesículas realmente hinchadas, inflamadas, a causa del polvo que levantó Moisés hacia el cielo. Dios maldijo, Dios trajo esa plaga terrible a la tierra de Egipto. Realmente eso también ataca al cuerpo, a la salud, a la integridad del ser humano. Es una plaga terrible. Continuamos de la plaga del granizo. La plaga del granizo se encuentra en Éxodo capítulo 9, versículo 14. Esta plaga son granizos grandes, llenos de fuego, granizo y fuego mezclado. Es una lluvia de granizo mezclado con fuego del cielo que cae sobre la tierra de Egipto y mata, ¿qué cosa? Todas las cosas. Mata a los ganados, mata a la vegetación, mata a toda la hierba verde del campo. Y eso es una plaga terrible, porque Faraón no quiso arrepentirse. Ahora, continuando con la plaga de las langostas, también dice el capítulo 10 de Éxodo, versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jesucristo, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 5, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os queda del granizo, comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo. El deseo de Dios es, ¿qué cosa? Que nosotros tengamos un corazón que se humilla a Dios. Que se humilla a Dios. Un corazón humillado a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Un corazón humillado, un corazón arrepentido, humillado. Eso es lo que quiere, eso es lo que demanda el Señor. Así que no te exaltes, no te ensoberbezcas, no te exaltes, no te ensalces. Humíllate, arrepiéntete. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la ofrenda a Dios. Eso es el incienso a Dios. Eso es el sacrificio a Dios. El mejor sacrificio. Un corazón obediente, un corazón que se humilla, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. Eso es lo que busca Dios. Eso es lo que demanda Dios. Un corazón que le adore. No un corazón que se adore a sí mismo. No un espíritu, no una vida que se adore a sí mismo. No una vida que se exalte. Una vida que se humille. Eso es lo que Dios está buscando. Ahora,
continuación, la plaga de las tinieblas. Por 3 días llega una tremenda oscuridad a la tierra de Egipto, donde nadie salió de su casa, ni del lugar donde se encontraba. Si se encontraban en su cama, no salían 3 días. Si se encontraban en la sala, no salían de ahí 3 días. Si se encontraba en la azotea, no salían de ahí 3 días. Todo el cielo quedó totalmente en tinieblas. Toda la tierra de Egipto se llenó de tinieblas y nadie podía ver a nadie. Nadie podía ver sus manos ni sus pies. Era una oscuridad tremenda que cegaba los ojos y que no se veía nada. Ni una sola estrella, ni una sola luciérnaga, nada completamente, 3 días. Ni así Faraón quiso arrepentirse, ni así Faraón no quiso dejar ir al pueblo hebreo a que sirviera a su Dios. No quiso, sino que ensoberbeció y se obstinó y se rebeló aún más y no quiso escuchar a Dios. Bueno, la última maldición es la muerte de los primogénitos. La muerte de todo primogénito, desde el hijo de Faraón hasta los primogénitos de toda persona campesina, etcétera, hasta los primogénitos de los animales o de las bestias. Todos los primogénitos, tanto del hombre como del animal, todos murieron. ¿Qué es el primogénito? El primer hijo, o la primera, ¿qué cosa? La primera cría de los animales. En caso del ser humano, el primer hijo. Murieron todos. ¿Qué dice la palabra? Y se levantó, versículo 30 del capítulo 12 de Éxodo. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En cada casa, en todas las casas de la tierra de Egipto, en todas, habían muertos. Todos, en cada casa había un muerto. O sea, los primogénitos. Y esta maldición, esta plaga, este terrible juicio llegó a Egipto por causa de Faraón, y el Faraón aún así no quiso arrepentirse, endureció su corazón, se ensoberbeció, se obstinó, adulteró aún más y pecó con más ímpetu, no quiso oír la palabra de Dios. Todo lo que te he leído, amado amigo, son las maldiciones de no arrepentirse. El Señor dice en su palabra, en el capítulo 55 del libro de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jesucristo, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios Padre nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Amado, amada, usted que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, yo le quiero decir que usted acepte a Cristo Jesús. Porque todas estas maldiciones, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo? Te lo voy a leer textualmente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí está. Dice así, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, a este santo libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ya te lo leí, ya conoces cuáles son esas plagas. Ahora, versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro, de este santo libro, que es la constitución de Cristo, dice así: Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en ese libro. Es decir, Dios le va a borrar del libro de la vida y va a quitar su derecho de la ciudad santa y de todas las bendiciones de la gloria de su reino. Yo no quiero que tengas ese juicio. Yo no quiero que tú estés en maldición. Yo no quiero eso, amado. Amigo, amigo, usted que no tiene a Cristo Jesús. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, no mañana. Nunca nosotros dejamos ni siquiera la comida para el día de mañana. Ni las buenas noticias no las dejamos para el día de mañana. O las cosas que queremos hacer, no dejamos nada para el día de mañana. Pero sin embargo, vas a dejar para mañana o para el próximo año a Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Jesús vino a este mundo, enviado por el Padre eterno, Dios del cielo. Él vino a esta tierra a cumplir una misión específica. ¿Y cuál era esa misión específica? Salvar al hombre del infierno. Él vino, predicó la palabra del Padre, trajo las enseñanzas del Padre, predicó del cielo y del infierno y dijo a todo ser humano: arrepiéntanse y conviértanse y bautícese cada uno de vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado y la gloria del Padre se ha mostrado a través de mí, a través de Jesús. Entonces, amado, amada, si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, es hoy, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Es hoy que usted necesita a Cristo Jesús en su corazón. Necesita la salvación de su alma. Necesita la salvación de su familia. Necesita la salvación a sus hijos. Necesita la salvación de su esposo. Necesitamos la salvación y todos lo necesitamos. Y yo estoy aquí porque Cristo me salvó y no quiero ir solo al reino de los cielos. Quiero que tú también estés con Cristo. Quiero que tú también pertenezcas a la familia de Cristo Jesús, a la familia del Padre y a la familia de Cristo. Yo quiero también que tú te salves, amigo. Hay un infierno que perder y hay un cielo que ganar. Hay un infierno que escapar. El infierno es real, el infierno existe y Dios lo creó para Satanás y sus ángeles, no para ti ni para mí, amigo. Cristo Jesús vino a este mundo a pagar el precio de tus pecados y de los míos y así lavarnos con su sangre. Ninguna cosa que podamos hacer en este mundo no nos puede lavar nuestros pecados. Solamente Jesús puede lavarnos de todos nuestros pecados. No solamente es perdonar, sino también nos ha lavado de todos nuestros pecados. Jesucristo te dice hoy en esta noche: yo quiero entrar a tu corazón y ser tu Dios, y tú serás a mí por pueblo. Yo te seré a ti por padre, tú me serás a mí por hijo. Esta es mi promesa, que te apartes de tus ídolos, que te apartes del pecado, de tu mal camino y tus pensamientos. Yo soy Jesucristo. Yo soy Dios y yo pagué el precio en la cruz. Pagué mi vida, mi sangre para perdonar tus pecados, para librar tu alma del infierno y así darte el reino de los cielos, donde estarás conmigo en el paraíso.